pasó algo en mi vida que dijo ya. Empezó como que la espinita en mi cabeza, ya me quiero ir, me quiero ir a rendirle cuentas de, digamos, de mi dinero, o depender de decir, mira, págame esto. O sea, su nivel de vida no era como lo mío, ¿no? Había una harina de trigo y yo no lo molestaba él para nada. Cuando te fuiste para Argentina, tuviste como un proceso de aumento de peso. Sí. Aumento progresivo de peso. Sí. Este aumento progresivo de peso, ¿por qué se dio? Desde que Benicia nació, o sea, miren cómo estoy. Yo sentí que ahí mi mundo se paró y ahí dije, deseo ser mamá. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Tiempo es Dinero. Hoy es muy especial para mí porque tengo a una gran amiga, comadre, socia, amiga de toda la vida y que después de mucho tiempo también hemos compartido el proceso de migración. De hecho, como les estuve contando en el episodio con Fernando, ella es la esposa de mi amigo Fernando. Nosotros realmente terminamos en Argentina fue porque ellos estaban en Argentina. Entonces quise traerle un poco para que nos cuente su historia. Y por supuesto, primero que nada, May, preséntate para las personas que no te conocen. Bueno, mi nombre es Mayre, mayor conocida por May. Tenemos una amistad de muchísimo tiempo, aunque no se crea, porque bueno, José Gabriel y yo no nos queríamos para nada, pero bueno, más de 9 años de amistad, porque con mi amiga, mi buena amiga. Años. No, bueno, con Vane tengo como 15 años de amistad y con nosotros tenemos como 10 años. Como 10 años. Sí, de amistad, tenemos más o menos. un poco más de 10 años conociéndonos porque ubicándolo más o menos en 2012. La idea de traerte un poco para acá es contar acerca de tu experiencia, pero yo quiero comenzar por algo que nosotros no hemos hablado mucho y es el tema de cómo recuerdas tu adolescencia. ¿Tuviste una adolescencia feliz? ¿Con quién viviste? ¿Cómo fue tu proceso de, mira, yo tenía 14, 15 años, esta era mi vida? Bueno, mi adolescencia empezó desde muy temprano, porque uno dice que uno vive la adolescencia a partir del momento en que se desarrolla, o en el caso de las mujeres, pero yo creo que viví mi adolescencia bastante chiquitita. Yo creo que desde siempre fui una niña bastante, que siempre como que quería ir un paso hacia adelante, empezando porque, bueno, desde atrás, yo me desarrollé como más o menos como a los 10 años, a partir de ese momento como que siempre quería buscar como independencia. A los 16 años empecé a trabajar en una feria escolar porque quería como que libertad financiera, como que dice mi compadre, y empecé como que a agarrarle ese gustico a la plata, al dinero, y consecutivo con el liceo, trabajaba en una feria escolar, igualmente mi mamá me daba permiso, después me gradué del liceo. Cuando comencé la universidad también trabajaba, pero siempre había trabajado. A partir de los 16 años trabajaba. Por eso es que yo digo que bastante chiquitita empecé como a tener libertad financiera. ¿Cuál fue tu primer trabajo que digas? Porque, a ver, uno siempre tiene este tipo de trabajo cuando es adolescente que te vas de vacaciones, entonces trabajaste en una tienda 2 meses. Por lo menos en mi caso, yo tenía un primo, yo iba a la tienda de mi primo y lo ayudaba con el tema de los repuestos de autos. Tenía como 13, 14 años. Pero el primer trabajo que tú digas, mire, esto lo busqué yo, esto lo conseguí y me pagaban por esto, yo iba todos los días y trabajaba y lo complementaba con el colegio, con la universidad. El primer trabajo que yo te puedo decir así que me encantaba, y a pesar de que era mi primer trabajo, fue en esa feria escolar. Primero porque lo busqué, porque a mí siempre me llamó la atención el tema de los cuadernos, los útiles, no sé qué, y siempre fui bastante ordenada con eso. Y quería trabajar en esa feria escolar. Me rechazaron en la feria escolar, que siempre no sé si todavía la ponen en Chacaíto, que eran como que chicos que estaban entrenados para esa feria. Entonces, claro, porque esas son ferias que es importante porque son ferias multitudinarias, porque es donde van la mayoría de las personas porque ofrecen mejores precios, son en una época nada más, por lo menos en Chacaíto se ponían en agosto y septiembre, y se ponía así de la cantidad de gente que iba. Y aparte eran chamos ya como de eran universitarios o estaban en plena carrera universitaria, pero yo todavía era muy chama, era de liceo. O sea, todavía. Los que contrataban era más o menos el perfil universitario y tú estabas más chiquita. Y yo estaba más chiquita. Entonces me fui un poquito más allá y trabajé en una feria que estaba en Parque Carabobo. Ahí duré como lo que duró la feria escolar, y después me contrataron para la siguiente y después me contrataron para la que estaba en Chacaíto. Ok, o sea como que quise buscar y ahí seguí. Fuiste subiendo de nivel dentro de las ferias escolares abiertas en Caracas. Exacto. Ok, entonces te graduaste, fuiste a la universidad, estudiaste comunicación social, eres periodista. ¿Cómo hacías en ese momento para decir, porque a ver,
terminaste estudiando en la Universidad de Santa María, una universidad paga. ¿Cómo hacías para pagar la universidad? ¿Te lo daban tus padres? ¿Del trabajo que tenías? ¿Había un mix? ¿Cómo hacías? Fue complicado porque en ese proceso yo tenía una tía que podía yo optar por la Universidad Central de Venezuela, que es la universidad donde todo el mundo quiere entrar, pero yo no quería entrar a la Universidad Central de Venezuela. Okay. Yo quería estudiar en la Santa María porque era algo más sentimental, algo más emocional, porque mi hermano estudió ahí, en la Universidad de Santa María, entonces por eso que yo estudiara ahí. Igual fue un poco complicado porque es una universidad paga y yo no tenía, digamos, esos recursos para poder estar en esa universidad. Sin embargo, mi mamá los primeros semestres los pudo costear sin problema. Luego yo dejé de estudiar en la universidad un año porque no tenía dinero para pagarla y todo ese año trabajé para poder costearme la universidad, lo que me faltaba. Okay. O sea, ese año fue como que de trabajar y de yo voy a reunir y... para seguir estudiando en la Santa María, okay. Exactamente. Con el mismo contacto que tenía para la Central, pero yo quería seguir estudiando en la Santa María. Entonces, bueno, así fue. Duré trabajando más o menos como medio año para pagarme la universidad. Pero bueno, duré a un año sin trabajar. Sin estudiar. Y de todo ese año le agarré muchísimo amor al dinero y mucha gente que agarra más amor al dinero que por los estudios y como que se queda... Y deciden, mira, ya. Ahora, ese año qué trabajaste? O sea, ¿me fui a trabajar tiempo completo a dónde? No, ese año hice de todo. Ese año vendí torta, ese año trabajé, No, pues yo me acuerdo, a ver, cuando yo te conocí, o estamos recién conociendo, no tenías un trabajo de 9 a 6, pero hacías de todo, vendías todo lo que se podía hacer en la cocina, tú agarrabas, lo empaquetabas y lo vendías. Sí, yo vendía tortas, trabajé en muchas tiendas, trabajé en tiendas de zapatos, trabajé en Beko, trabajé en una tienda que se llama Rory, trabajé en varias tiendas, para poder, digamos, reunir durante todo ese año, para poder pagarme la universidad. Ok, reuniste y en ese momento, porque está bueno situarlo, era un país inflacionario ya, había mucha inflación. Sí. ¿Tú agarraste los bolívares, pagaste toda la universidad de una vez o guardaste y fuiste pagando semestre a semestre? ¿Cómo, o sea, el dinero que reuniste en ese periodo de tiempo, qué hiciste con él? No, el dinero que reuní en ese momento, nada, lo pagué todo el semestre. Okay. En ese momento yo decía, no, aquí tengo mucha plata, pero la voy a pagar en el semestre. Claro, entonces, volvimos a la universidad. Después, en esa segunda etapa de la universidad, después de agarrar forzosamente y decir, mira, no puedo pagarlo, necesito salir a trabajar, pero yo quiero seguir estudiando. ¿En qué momento volviste a trabajar o en qué momento volviste a salir a buscar trabajo? ¿Ahí mismo? ¿Estuviste un tiempo sin trabajar? ¿Cómo fue? No, ahí mismo. Lo que pasa es que yo tenía como nivel de ubicaciones diferentes porque, por ejemplo, yo estudiaba en la mañana, y trabajaba en la tarde. Entonces lo que hice fue alternarlo. Trabajaba en el día y estudiaba de noche. Okay. Entonces así me servía muchísimo para estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque lamentablemente si estudiaba en la mañana no me daba chance para trabajar. Claro. O sea, no había trabajos en la noche, al menos que fuera McDonald's, y yo estaba negada en trabajar en McDonald's. ¿Cuál fue el primer empleo que tú dices, mira, primero, a ver, porque no tiene que ver, pero al final el empleo de tienda es un empleo de muchachos, o sea, la mayoría que trabaja en tiendas son muchachos universitarios, ese es el perfil de colegios recién graduados o universitarios o personas que decidieron no estudiar y se meten en tiendas porque necesitan ganar dinero, obviamente. ¿Cuál fue el primer empleo que realmente te daba como que un nivel de ingreso más holgado, que diga, mira, no estoy pariendo hacia fin de mes, que a ti te gustara y que fuera más relacionado con la carrera que con simplemente salir a trabajar en una tienda? Mira, aunque no lo creas, yo trabajé en Beko. Beko me abrió muchísimo. No, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué Beko? Yo trabajé en el Beko del CCT y había mucha gente extranjera y había mucho nivel cultural diferente. Entonces y ahí está bien, mucha gente. Perdón que te interrumpa, Beko es una escuela. Yo también trabajé en Beko, que lo hemos hablado. Yo trabajo en la parte financiera de Beko, pero Beko tiene muchos planes de expansión, te enseñan, puedes estudiar ventas en el IESA en ese momento, te dan como mucha oportunidad de crecer. Ahora, volvamos al punto inicial. El trabajo de vendedor es complicado, claro, porque tú estás parado 7, 8 horas en el día,
son pocas las cosas que puedes conversar, no puedes estar todo el tiempo en el celular, entonces si no pasa nadie en la tienda, entonces tienes que estar todo el día reponiendo, o sea, es un trabajo un poco más complicado que simplemente agarrar y vender. Incluso en Beko que te enseñan a ser un asesor de verdad, porque no es que tú te paras y dijiste, mira, ok, la camisa cuesta tanto, la camisa cuesta 20, no, sino en Beko tú agarras y dependiendo del perfil de persona tú le sugieres lo que puedes comprar. De hecho, me acuerdo que en ese momento había como una campaña de llévate una prenda más. Entonces, si la persona, la función del vendedor era que si la persona iba a comprar una camisa, tú tenías que venderle la chaqueta o el pantalón o un accesorio más que te combinara con esa prenda. Lo que pasa es que para mí Beko fue una escuela. Hay cosas que te marcan en la vida y Beko para mí fue una escuela. Así como mucha gente dice que McDonald's es una escuela, Beko para mí fue una escuela porque Beko también me abrió a nivel comunicacional, me abrió muchísimo también el léxico, el saber cómo comunicarte con el cliente, el saber cómo tener una buena comunicación. Me abrió muchísimo la mente también para poder saber de prendas, poder saber de marcas. Yo estaba en la parte de moda en la parte de mujer. Entonces yo tenía que saber la marca de la mujer, todo. Entonces también como que enamorar a la persona. Me caminaba con toalla por toda la tienda. Trataba yo en la medida de lo posible de que no se me hiciera tan pesado el tiempo, porque yo trabajaba 9 horas. Yo trabajaba 9 horas en Beko. Pero trataba de divertirme. Yo me divertía con la persona de niños que la tenía al lado. Siempre teníamos una competencia con la gente de hogar, porque la gente de hogar, o sea, vendía en Beko demasiado. Entonces como que era esa competencia sana de hogar y moda. Y vendía, aquí hay un cuento bueno que yo quiero que tú eches, que es el hecho de, igual tú hacías tortas y vendías en el medio. Claro. Ajá. ¿Y qué pasó? Por ahí me echaron un cuento una vez de una persona que te robó una torta. Y que te roban las tortas. Varias. ¿Cómo fue eso? Yo vendía tortas también en Beko para tener, digamos, un ingreso mayor, porque yo tenía muchos incentivos en Beko. Igual yo pedí permiso para vender tortas en Beko a mis mismos compañeros y hasta los que venían encima de mí, porque tenía la que no sé cómo será ahorita, pero nosotros cuando trabajamos en Beko empezamos con accesorios de camisita negra y luego pasabas a camisita azul, que eran como que los fijos, ¿no? Entonces yo decía, pero yo dejaba mis tortas, yo en ese momento vendía torta 3 leches, de chocolate, de todo, y la torta 3 leches no la puedes tener afuera, de chocolate claro. No pasa nada. Claro, porque ¿qué pasa ahí en este tipo de empleos? No sé si será todos iguales, pero tú agarrabas, tenías una cocina, y en esa cocina había una nevera y todo el mundo ponía sus cosas allí. Entonces siempre por ahí había un ratoncito que agarraba y se lleva las cosas. Sí, o sea, yo me recuerdo que yo llevaba, no sé, 15, 20 tortas y al menos 2 o 3 nunca estaban. Y yo decía, pero ya va, no me da la cuenta. Y un día me molesté más y dije, no, agarré un inyectador y puse el de metileno en una, para saber quién era. No iba a poner nada de que lo llevara para el baño ni nada, porque tampoco tan mal. Imagínate, claro. 9 horas parado ahí, entonces la gente con ganas de ir para el baño, no. Y nada, llegó un inyectador, puse sol de metileno en una, para que no se dieran cuenta. Y cuando esta persona se comió la torta, ella fue una chica, cuando bajó, tenía todas las marcas. Sabes que el azul de metileno es imposible que te lo quites de la boca. Y entonces ahí la descubrimos y ahí dijimos... ¿Y qué le dijiste? ¿Te acuerdas de eso? O sea, ¿cómo lo enfrentaste? Porque me imagino que... O sea, qué vergüenza, porque una cosa... A ver, pasa. No debería pasar, pero pasa. En todas las oficinas siempre alguien deja algo mal parado y si no hay cámaras no hay nada, la gente se lleva las cosas. Pero qué vergüenza. Eso es como el cuento de las piscinas que le echan colorante para que cuando la gente haga pipí se pinte. No, yo cuando ella bajó, yo le dije, viste, ella tenía una vergüenza horrible. De hecho, ella bajó y me dice, May, fui yo era la que me comía las tortas. O sea, de verdad te pido 1000 disculpas. Yo le digo, la diferencia entre que te la comas a que te la robes, o sea, claro. Yo no te la voy a negar. O sea, no importa, que me la pagues a fin de mes, no pasa nada. Pero que te la robes, o sea... No. Y no es un robo de tu comida, es un robo de algo que tú estás vendiendo, o sea... Exactamente. Entonces, no, esa fue la burla, todos los chicos se burlaron de ella, hasta yo me sentí mal en ese momento porque le hacían bullying, o sea, porque te duró con la boca pintada como 2 días. Sí, pero fue la mejor forma de exponer a una persona que estaba haciendo algo que no era indebido. Ok, entonces estabas en Beko. Yo recuerdo que en Beko, obviamente, con la carga de trabajo que se tiene, porque además Beko es una empresa que te arropa como familia, te hace creer o te hace pensar que realmente tú estás en una familia, tus compañeros son parte de tu familia, etcétera, etcétera, que realmente tienes posibilidades de poder ascender dentro de la empresa.
Tuviste varias veces en Beco se ganaba bien, Sí, o sea, la gente sí. no se hacía millonaria, pero yo recuerdo, yo que estuve en la parte financiera, todos en la escala ganaban buen dinero. ¿Por qué te fuiste de Beco? ¿Y qué hiciste después de Beco? Lo que pasa es que es una historia bastante chistosa. Yo me fui de Beco porque había un fin de semana donde íbamos a quedar los de camisa negra o los fijos. Y yo trabajaba ahí con ya él, mi esposo. Fernando también trabajaba en Beco. Él trabajaba muy bien en la parte de hogar, pero Fernando como que no quedó efectivo. En ese momento pues, no me recuerdo fue por qué. Y yo iba a quedar efectiva, pero justo ese fin de semana nos había salido un viaje para Margarita. Entonces me dijeron, Mayre, o te quedas fija o vas para Margarita. Que preferí yo de muchacha, Margarita, claro. ya me voy Y a más si el Margarita. novio que tenía mucho tiempo, Obviamente, no obviamente. está. Y aparte no teníamos mucho tiempo, Fernando y yo teníamos como, bueno, ahorita que ya tenemos casi No, 11 pero años, ya teníamos tenían como, 2, 3 años no, ya. teníamos como un año y medio más o menos. Ok. Y obviamente yo me fui a Margarita. Cuando me regresé de Margarita me dijeron, mira, Mayre, lamentablemente no. No está. Pero Son cosas que pasan de muchachos. exacto, 2 semanas después me volvieron a contactar y me dijeron, Mayre, vas a quedar fija, pero para la tienda del Centro Comercial Milenio. Y yo ahí pensé y dije, no, quiero otra cosa. Porque también está la parte donde Beco te hace crecer muchísimo y te arropa, pero también está la parte de que hay muchísima gente que trabaja en Beco, que tiene muchísimos años en Beco y ahorita no las pueden votar porque hay mucho dinero para pagarles. Entonces me acuerdo de una frase de una señora que trabajó ahí, que tenía en ese momento, creo que tenían como 55 años, se llama Maricel la señora. Me dice, ¿sabes qué es triste? Trabajar toda tu vida en un solo sitio Claro. y no salir. Claro. Pero ya yo tengo tanto tiempo aquí que ya a mí no me van a tratar en otro lado. Y eso como que me quedó en el cerebro antes de irme. Y yo decía, Y eso eso pasa realmente es lo mucho. que quiero a mi vida. No quiero Claro. esto, entonces no. Y pasa mucho porque tú sabes que hay dos formas de poder tomar esto, como que mira, yo puedo ir a buscar otras empresas, porque efectivamente había personas en México que tenían 35, 40 años trabajando en la misma empresa. Y profesionalmente pudieron crecer. De hecho, yo siempre recuerdo en ese momento, no sé cómo estará ahora, pero la gerente de Beco era una persona que había empezado como pasante dentro de Beco. O sea, ella comenzó como pasante y terminó siendo la gerente de todo Beco. Pero al final es un poco ese miedo a decir, eso pasa, y yo voy a poner el ejemplo de los hombres, porque es un ejemplo clásico de esto. Eso es como el hombre que se siente bien con una pareja y está cerca del punto de que me voy a casar, ya entiende que hay que dar ese paso, y el hombre, a pesar de que se siente bien, se va, se corre, porque tiene miedo de estar toda la vida con la misma persona. No importa que se sienta bien, que quiera mucho a la persona, es ese miedo a estar todo el tiempo haciendo lo mismo toda tu vida. Entonces, hay varias formas de encarar esto, ¿ok? Por un lado, puedes emprender, ¿qué pasa? O por otro lado puedes decir, mira, yo quiero buscar a lo mejor una empresa que se preste más a lo que yo aspiracionalmente veo cuando yo tenga 50 años. O sea, yo me veo con 50 años haciendo esto. Definitivamente no. Entonces voy a buscar una empresa que sea más similar a algo que yo quiera hacer en el futuro. Pero créeme que si yo no hubiese ido, digamos, a Margarita o en ese momento, creo que no es que hubiese durado hasta ahí en ese momento, pero creo que hubiese durado un poco más en Beco. Solo que ella cuando me dijo esa frase, o sea, cuando ella conversó conmigo eso, yo después como que mi cerebro hizo como clic y yo dije, ya va. Yo estoy estudiando en la universidad para algo que me gusta, porque realmente me quiero quedar en Beco. No, a lo mejor en Beco puedo crecer a nivel también comunicacional, porque Beco tenía muchísimas cosas para dar. Pero yo no quería seguir trabajando en una tienda como Claro. tal. Entonces yo dije, no, ya lo que tenía que darme Beco me lo dio. Tengo que buscar otras cosas para otros poder... horizontes. Otros horizontes. ¿Qué hicimos después de Beco? ¿Qué hice después de Beco? Estuve trabajando en un call center, que es es muy diferente trabajar en un call center en Venezuela a trabajar en un call center afuera. Trabajé en un call center que también me ayudó muchísimo a crecer. Trabajé en Movistar. Me recuerdo que eso fue una época bastante chévere para mí porque había un ambiente laboral excelente. Yo tenía una supervisora muy buena. Y Beco me abrió mucho las puertas para vender, para poder saber vender el producto, vender. Por ahí dice que el que no vende no sale, ¿no? Porque yo siempre decía que la supervisora siempre me decía, trata de vender el producto como si tú estuvieras vendiendo a ti. Y hoy en día me ha funcionado para el rubro donde estoy, ¿no? Pero en ese momento me marcó muchísimo porque en ese momento fue cuando murió Chávez, que todo se paralizó y no sabemos qué hacer. Entonces yo siempre digo, la comunicación es lo más importante de todo.
y quedarnos sin comunicación, eso fue para nosotros lo más complicado, ¿no? Pero Movistar, en ese momento ese call center me ayudó muchísimo a crecer porque vi muchas cosas. Vi personas que no sabían hacer nada, a hacer de todo, a ser supervisores. En ese momento tenía la oportunidad de quedarme como supervisora, pero pasó algo en mi vida que dijo ya, que fue emigrar. O sea, que fue cuando yo empezó como que la espinita en mi cabeza a decir, Mayre, no te está alcanzando el dinero, no te está alcanzando el dinero, no te está alcanzando el dinero. Porque yo trabajaba solamente para poder sobrevivir, o sea, yo trabajaba para pagarme la universidad o para darme algún gusto. Entonces, un gusto de me voy al cine. me voy al cine, o sea, me otra como un cosa. helado. Exacto, no era una planificación de, por ejemplo, irme a Margarita, por ejemplo. Entonces yo decía, empezó la espinita del Ya me emigrar. quiero ir. Ya me quiero ir, pero era como algo bien lejano, era algo como cuando tú aspiras a algo, pero lo ves así bastante lejano. O sea, es porque creo que a mí también me pasó. Estaba en el punto en que decías, me quiero ir, pero no voy a hacer nada por irme. Exacto. O sea, realmente tengo como una sensación de, mira, quiero explorar otros horizontes, pero todavía no tengo la suficiente motivación como para decir, me voy. Ujú, exactamente. Entonces, no tenía como que esa motivación porque, claro, a mi esposo le iba bien, o sea, a Fernando le iba bien, pero algo que me pasó que yo creo que nos pasa a muchas mujeres, a mí no me gusta rendirle cuentas de, digamos, de mi dinero O depender de... o depender de decir, mira, págame esto, o ir para el cine y tú me lo pagas. O sea, yo en ese aspecto soy bastante complicada, pero tú lo sabes. Claro, que empieza a pasar además porque entraste en el medio de, son dos muchachos que uno está ganando bastante dinero y el otro apenas me alcanza para poder llegar a fin de mes. Entonces, la única forma de poder realmente planificar una salida, irme de viaje, hacer todo esto es que tú lo pagues. O sea, no hay de otra porque yo hay no de puedo. otra. O sea, su nivel de vida no era como lo mío, ¿no? Y entonces yo decía, no, es que yo no me lo vas a pagar. Porque yo decía, ajá, él me lo paga, entonces después me va a decir, Mayre, ajá. O sea, no, yo nunca, en la medida de lo posible, yo lo trataba de molestarlo. De hecho, hoy en día nos echamos cuentos. Me decía, Mayre, ¿por qué tú no me decías nada? En mi casa había una harina de trigo y yo no lo molestaba a él para nada. O sea, tomando en cuenta que él podía ayudarme. Claro. Y no, nunca. De hecho, yo me molesté muchísimo con él en un tiempo porque él me ayudó con la universidad. Con la universidad y yo no quería, ¿cómo vas a estudiar tan loca? Que no sé qué. Eso fue un problema entre él y yo, pero él me ayudó. Y creo que me acuerdo una vez que te pagó como un semestre escondido, entonces cuando tú llegaste ya él había pagado el semestre, o sea, entró como en medio de ese tema porque además Sí. es bueno resaltar que estudiaban en la misma universidad, pero Fernando dejó de estudiar. O sea, cuando hubo en medio de todo este proceso, Fernando dejó de estudiar, se cambió de carrera o en ese medio, y él aún así entendía la importancia de lo que era para ti la universidad, y esa al final es la labor de la pareja, el apoyo en esos momentos. Sí, definitivamente el apoyo de la pareja en ese momento para mí fue de mucha ayuda. Fernando dio un giro a mi vida por completo, pero sin embargo él y yo hoy en día, o sea, tratamos en la medida de lo posible, bueno, cuando yo tenía mis ingresos antes de ser mamá, tratamos de repartir separado lo posible. Tú te pagas el alquiler, tú pagas la comida, tú pagas esto, tú pagas lo otro, a pesar de que siempre entre uno y otro existe Claro. más, O sea, más ganancias. A ver, volvamos a este punto. Yo siempre le digo a las personas, cuando tú separas con tu pareja, no necesariamente es un 50 y 50, porque hay situaciones donde el hombre gana más o la mujer gana más. Y en medio de esa situación la palabra no sé si es justo, pero sí equilibrarlo de alguna manera que no sea 50 y 50, ayuda en el medio de la pareja. No, es como tener ese sentido de responsabilidad, porque fíjate que yo, por ejemplo, en el caso de nosotros, de Fernando y yo, a lo mejor quizá lo que yo hago a lo mejor era muy poco, pero yo me sentía responsable de que todos los meses tenía que darlo. Entonces... Y que además en el medio, porque también pasa, muchas veces se define, pasa un montón. Mira, tú pones el 70 y yo pongo el 30%. Exacto. Pero a lo mejor mi 30% representa más sobre mis ingresos de lo que representa el 70% para él. A lo mejor para él es la mitad de sus ingresos y a lo mejor para mí es todos mis ingresos. Exactamente. Ese era en el caso de nosotros, era todos mis ingresos, para él a lo mejor no eran todos sus ingresos, era como un porcentaje pequeño, pero te da ese sentido de responsabilidad. Porque yo siempre le decía, ajá, nosotros estamos juntos, pero
quizá a lo mejor mañana no estemos. Y yo, Claro. yo estaría tan acostumbrada que tú me des las cosas que yo no voy a saber qué hacer, ¿me entiendes? Entonces, y yo no estudié para eso, yo estudié también para poder salir adelante y también tener ingresos que yo hoy en día le digo, yo en cualquier lado que me pongan, trato en la medida de lo posible, no me voy a morir de hambre, Claro. porque siempre trato en la medida de lo posible de buscar qué hacer. Ok, y después de ese momento de Movistar, o sea, obviamente siguió pasando la vida, tú seguiste estudiando en la universidad. Tú dijiste, mira, cuando termine la universidad me voy, o fue una especie de casualidad. ¿Cómo se dio eso? No, sucedió cuando yo estaba yo hice muchas pasantías en muchos canales de televisión referente a mi carrera, gracias a Dios que pude hacerlo, a muchos contactos que gracias a Dios me dio mi carrera, pero llegó un momento, yo trabajaba en Carauta Digital, estaba comenzando la provincia de Carauta Digital, y yo... Claro, era nuevo, o sea, era la Carota Digital naciendo. Exactamente, era la Carauta Digital naciendo. Y yo me recuerdo que hubo un día que yo saqué una tarjeta de crédito, en ese momento eran 40.000 bolívares, era plata. Entonces yo reuní entre la tarjeta de crédito y mi sueldo y no me alcanzaba para nada. O sea, o sea, era el mercado y más nada. Y yo en ese momento pagaba alquiler. Entonces yo decía, pero es que no, esto no me está funcionando. Y fue justo en ese momento, yo me recuerdo que yo me reuní con Fernando en el boletín de la Universidad de Santa María. La gente que estudió ahí sabe qué es el boletín. Y le dije, ya no aguanto, ya, me voy. Entonces yo le dije, de hecho le dije a él, yo voy a emigrar primero y tú termina la universidad. Entonces me dijo, ¿estás loca? ¿Cómo te vas a ir sola? Mi principal país iba a ser España porque mi padrino estaba ahí para poder tener una ayuda. Pero después pasaron muchas cosas cuestión de papeles, eran muchísimas cosas que no iban a funcionar y dije, no. Entonces empecé a buscar. Y a nivel de comunicación argentina me gustó muchísimo. Y dije, bueno, ¿por qué no Argentina? Empecé a documentarme muchísimo de Argentina, muchísimo. Tenía muchos amigos, o sea, tenía 2 amigos que habían emigrado para Argentina y obviamente me pintaron todo maravilloso, hermoso. Dije, bueno, me voy para Argentina. Y ¿Qué año fue esto? 2016. más o menos como 2016. Sí, sí, más o menos 2016. O sea, yo literal me dijeron, Mayre, ya fue el último día de la universidad y yo como 10 días después, como 12 días después emigramos. De hecho, ahí está, porque para los que estudiaron en la Santa María saben que, a diferencia de la Central, por ejemplo, yo terminé mi tesis en octubre y en diciembre me dieron mi título. La Universidad de Santa María tarda un año. Entonces, yo recuerdo, de hecho, Mayret estudió con mi esposa. Y después, un año después, yo creo que el día que te he visto más llorar, porque yo estaba sentado en la posición del título. O sea, el día que entregaron el título yo estaba y literalmente por videollamada fue que pudiste ver. En ese momento, ¿por qué lo estoy trayendo a colación? Porque esos son los momentos que tú dices como que realmente valió la pena irme, ¿sí? Uno se empieza a cuestionar todo. Cuando se muere un familiar o cuando te dicen que un familiar está enfermo, cuando hay una alegría muy bien, se graduó un familiar o en este caso que era incluso tu graduación. ¿Qué pensás? O sea, ¿qué se te pasó por la cabeza en ese momento que dijiste, mira, yo estudié toda mi vida, le eché un camión toda... Ojo, eso no te quita lo profesional que tú eres, no te quita lo que lograste, ¿sí? Pero son pensamientos normales que uno tiene. O sea, si yo le eché un camión durante estos 6 años, el tiempo que se duró, y no estoy ahí, o sea, ¿qué pensaste en ese momento? Yo he vivido momentos difíciles en mi vida, sí lo he vivido, pero yo creo que en mis recuerdos uno de los momentos más difíciles fue ese. O sea, porque más allá de sacar una carrera en la universidad, aparte que mi carrera fue peleada, ¿no? Porque en mi familia hay médicos, pero hay más docentes que todo, y mi papá es ingeniero. Y mi papá y mi hermano siempre, mi papá siempre le inculcó a mi hermano que tenía que estudiar ingeniería y por ende la niña de la casa, o sea, yo tenía que estudiar ingeniería, yo no quería estudiar ingeniería, siempre quise como que estudiar comunicación. Entonces, más allá de eso, yo estudiaba en la universidad también porque yo quería mi título para graduarme en la universidad que mi hermano no se pudo graduar. Entonces yo como le digo a mi esposo, siempre le dije, uno de los momentos más difíciles para mí fue ese. ¿Por qué? Porque Y además yo estudiaba obviamente con mi mejor amiga, que es tu esposa. Marely es mi mejor amiga de toda la vida y ellos desde el primer día hicimos clip hasta siempre. De hecho, Marely y yo
durante un tiempo, yo estudiaba en la mañana y estudiaba en la noche, o creo que fue al revés, no me recuerdo muy bien, y perdimos comunicación como ese tiempo, como ese semestre, 6 meses. Pero cuando nos encontramos otra vez fue como que si no hubiésemos visto ayer. Entonces... Y después, mira lo que son las cosas de la vida, ¿no? Tu mamá recibe el título, Ajá. lo va a buscar por secretaría, ¿no? Sí. En ese momento, me acuerdo, o sea, en ese momento como que... Yo quería que estuviera en el acto, pero no se lo permitieron. no le permitieron a ella recibir el título en el momento, sino recibirlo por secretaría. ¿Qué pasó con ese título? Ay, bueno, esa es una historia. Pero si supieras que esa historia es complicada, pero no sabemos por qué todavía hoy en día no me explico cómo fue eso. Pero... O sea, ¿por qué? Ya va. Estas son las cosas de la vida antes de que expliques esa historia, ya yo la conozco obviamente. Pero, ¿qué nivel de complejidad de la vida que tú lo que querías era el título? O sea, tú lo que querías era el amante. Y nunca lo viste. No, nunca. O sea, para mí, primero volviendo al tema del acto, fue un día muy difícil porque ese día justo cuando Marely se estaba graduando, el día del acto, yo estaba en el call center con el teléfono abajo, viendo cómo Marely se estaba graduando en lo que yo quería apoyar, y me hizo una videollamada porque quería ya vivir ese momento conmigo, yo lo quería vivir con ella. Yo tenía el headset allá. Y yo tenía el teléfono abajo, ojo, en ningún call center permiten que tengas teléfono. O sea, eso es un motivo de despido. Yo tenía el teléfono arriesgándome a que me despidieran en un trabajo que no me gustaba, que lo odiaba, que de hecho yo creo que yo he vivido como 2 o 3 veces ataques de ansiedad y uno de esos fue en ese trabajo, por la presión que tenía. Y tenía el teléfono acá, Marely me estaba hablando y yo hablando con una persona vendiéndole un seguro para auto. Y fue muy complicado, fue muy difícil porque mientras la persona me estaba hablando, yo no quería saber nada de la persona que me estaba hablando del otro lado, y yo estaba con el teléfono y con los audífonos puestos. Ese momento fue para mí muy, muy, muy difícil, y luego, después que mi mamá le dan el título, el título se perdió. El título se perdió, lloré como nadie porque yo quería el papel, yo no quería una hoja, porque ya para las personas que no lo saben, después que tú tienes el pergamino que es el título, no te vuelven a, si se pierde no te lo vuelven a dar. Si el título se pierde, tú puedes sacar como una constancia de título, pero exacto, no es el título. que es una hoja, para mí es una hoja de papel, una hoja en blanco que, como en ese momento decía papel toalé, o sea, no sirve de nada. Sirve obviamente para certificar que tú eres graduado, pero no sirve de nada. Pero pasó algo muy particular con ese título porque después que yo lo creía perdido, el título apareció. Años después. Años después apareció ese título. No sabemos cómo apareció ese título, pero apareció. ¿Qué aprendiste de esa situación? Porque, a ver, es una situación bien particular porque al final nosotros nos agarramos a algo que ese algo significa un logro. Es decir, cuando tú vas el día de mañana y, no sé, el futbolista campeón del mundo hoy en Argentina, la medalla que tiene puesta vale $35,000, que es lo que cuesta hacer la moneda. Si tú la vendes en el mercado, vale $1 millón. Tú le das $5 millones a un futbolista argentino y no te dan la medalla. Porque al final la medalla no es lo que vale la medalla, sino todo lo que se tuvo que pasar para poder conseguir esa medalla. ¿Por qué te estoy diciendo en el medio de todo esto? Porque al final, si un futbolista argentino hoy se le pierde la medalla, eso no le quita lo que logró con la medalla. Él puede no tener la constancia física, pero su logro está porque ya se hizo, quedó impregnado en los libros de historia, quedó impregnado en todo lo que sucedió. ¿Qué aprendiste tú de esta situación de querer tanto un título y que al final el título no se dio, o sea, no lo pudiste recibir, el título se perdió, o sea, todos los mensajes que te mandaron de, mira, tú lo hiciste, o sea, no importa si tienes el papel o no, y cuando lo soltaste realmente, apareció el título. Uh-huh. Lo principal que aprendí fue no apegarme a una sola cosa, tomando en cuenta que me puedo apegar a miles. O sea, porque en ese momento yo solamente quería una sola cosa, no quería más nada. Entonces yo decía, pero mi vida después de eso, después que lo solté, mi vida no termina aquí. Mi vida tiene muchísimas otras cosas por hacer. Pero estaba tan apegada a eso que solamente quería eso. Y la vida no es solamente un título, la vida se lleva muchísimas cosas. Pero como estaba tan apegada a eso en ese momento, exacto, para lo que significaba el título. Y realmente después aprendí, mi hermano igual lo vio, o sea, sin tener el título. Mi mamá también sabe por todo lo que yo pasé para lograr ese título.
Mi amiga lo sabe, y yo no tengo que demostrarle a nadie, pero yo lo logré, Claro. lo logré. Entonces en ese momento no lo pensaba así, pero después cuando lo solté, apareció. Apareció. Y no sabemos cómo apareció. No sabemos si alguien lo puso ahí, no sabemos si alguien me lo envió, Claro. pero sencillamente apareció. Apareció. Y ya cuando apareció no tenía el mismo valor que Claro, tenía porque ya antes. aprendiste. Ya como lo solté, ya como, Claro. bueno, si apareció, apareció, si no apareció, bueno, ya está. No Claro, apareció, se aprendiste perdió. que el logro no se quita por no tener el trofeo. O sea, el logro sigue estando. Exacto, Claro. exactamente. Ok, y en Argentina, ok, llegaste a Argentina, ¿sí? Como lo dije en el momento que cuando estuve conversando con Fernando, porque hoy o 6, 7 años después, todos conocen lo que es un band en Argentina dentro de la comunidad venezolana, no solamente en Argentina, sino en el exterior. Pero en realidad eso tiene una razón y es porque ustedes fueron nuestros amigos, nuestros panas en Argentina. En un país donde a los venezolanos nos decían colombianos. O sea, hoy se voltean y tú te consigues un venezolano en cada esquina, pero en ese momento, nada. Era El ñapán lo venden en todas las marcas. en sí, todos los supermercados. y tú vas al chino de la esquina, yo lo conté cuando estaba con Fernando, tú tenías que ir a un barrio chino, que era un sitio como a 1 hora y media, a pagar $10 por una harina pan. Una harina pan. En ese momento, a ti desde siempre te gustó Argentina, desde el momento que tú pisaste Argentina, siempre te encantó. Buenos Aires es una ciudad que enamora, esa es una realidad. Sin embargo, laboralmente no te sentías tan a gusto. Pues pasaste de un trabajo, de un call center a otro call center y pasaste en el medio de ese tema. A ver, dentro del mundo de los trabajos malos, por catalogarlos, o sea, de los trabajos que uno no quiere estar, el call center es el mejor. Sí, porque tienes un trabajo de lunes a viernes, ganabas una buena cantidad de dinero comparado con los demás. Además, En blanco, en la claro. mayoría te dan tu seguro social, o sea. Trabajabas 6 horas, Ajá. en medio de esto. ¿Por qué te gustaba tanto Argentina si laboralmente? Porque además, caemos en otro tema. El periodista venezolano en Argentina es como si fuese un abogado. O sea, tú puedes ejercer, pero en la realidad es que es muy difícil conseguir trabajo porque puedes ser español, pero en realidad eso es otro idioma. Y tienen otras palabras, y tienen otros acentos, y tienen todo. Entonces, si a ti te gusta muchísimo de siempre la comunicación social y el tema de poder comunicar, ¿por qué te gusta tanto Argentina si profesionalmente no podías desarrollarte? Mira, me encanta Argentina porque yo cuando llegué a ese país, y todavía lo digo, yo me paré en el obelisco, y tú te paras en el obelisco en la noche y todo lo que ves a tu alrededor es comunicación. O sea, todas las vallas que hay, todo lo que hay en el obelisco, es vallas publicitarias, todo lo relacionado a la comunicación. Caminas un poquitico más y hay muchas partes, muchos teatros. A pesar de que yo me gradué en la parte de audiovisual, a mí me gusta mucho la producción, me gusta mucho la parte de corporativo. Y yo veía ahí campos, yo siempre vi campos y siempre y ahí la recreación, el tema de los teatros siempre es muy dado. De hecho, hay una calle de los teatros en Argentina y yo me veía ahí, yo quería estar ahí. De hecho, hice mis producciones independientes en Argentina con grandes amigos, lo cumplí, hice lo que quería hacer, pero después, como te digo, lo solté y como que vi otros lados, vi otras cosas que podía hacer. Después me imagino que me vas a preguntar el tema de emprendí, aprendí un rubro que jamás en la vida pensé hacer. Hoy es algo que amo hacer, pero en ese momento me paré justamente porque hay cosas que te marcan. En ese momento yo me paré y dije, quiero estar aquí. Okay. Hoy en día que ya emprendí, que soy mamá, que hice mi familia, siempre digo que estoy en Venezuela, siempre digo que no hay ni un venezolano que está afuera que extrañe más su país que el propio venezolano que está afuera. Pero yo estoy muy agradecida con Argentina porque me abrió muchísimos horizontes, me dio muchas cosas por aprender. He aprendido muchísimo de Argentina, más que comunicar cómo es la venta, cómo es todo, y a nivel de comunicación también es muy importante. En Argentina es muy diferente. En Argentina tuve muchos trabajos malos, pero también tuve trabajos muy buenos, hasta que obviamente emprendí. ¿Sabes qué? Hay una cosa muy particular de Argentina. Yo no puedo entender la persona que se fue
mal, no que se fue mal, que se fue hablando pestes de Argentina, porque una cosa es que a ver, hay personas que no le va bien, y si tú vas a un sitio y no te va bien, obviamente vas a sentir menos afinidad que una persona que sí le va bien, pero en general como está diseñado el país es atrapante, desde el día, desde la forma como está organizado los buses, desde la forma como está el transporte público, la seguridad. A ti te robaron 2 veces, a mí me robaron una. Te robaron 2 celulares y a mí me robaron una. Y sin embargo yo nunca me sentí inseguro. O sea, estamos hablando de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Dentro de Capital yo nunca me sentí inseguro. Tiene una variedad de ofertas increíble de cosas. El que se aburre en Argentina es porque quiere realmente, porque además mucha de esa oferta es gratis. O sea, tú puedes vivir del entretenimiento completamente gratis porque la ciudad está en el medio para eso. Entonces, una cosa es que a una persona le vaya bien o no le vaya bien, eso es entendible, pero la ciudad realmente está diseñada para que tú te sientas en casa y sientas que realmente uno puede crecer un montón como persona. Yo siempre le digo, de hecho lo hablé aquí con Fernando, creo que lo hablé también con Félix, mi otro amigo, cuando hablamos de Argentina, casualmente todos, y también te lo quiero preguntar a ti. Yo creo que yo, estando en Venezuela, una de las cosas que más extraño de Argentina es la independencia de Argentina. La independencia de yo puedo hacer lo que me dé la gana que sea, no tengo que estar pendiente de lo que hacen los demás, yo puedo ir por la calle a la hora que me dé la gana. O sea, esa independencia... Parece, al final, si no lo has vivido, no lo entiendes. Pero si has vivido que tú a la 1 de la mañana dices, mira, tengo hambre, quiero McDonald's, vamos a llamar delivery, o McDonald's por decir algo. Pero si ya tú has vivido eso, entender ahora que estás en Caracas y que a las 8 de la noche todo está cerrado, es complicado. Entonces, ese nivel de independencia yo creo que es lo que más extraño en Argentina. Ustedes han pasado 2 meses acá. En los últimos 2 meses, ¿qué es lo que más han extrañado de vivir en Argentina? Lo que yo más he extrañado de vivir en Argentina es eso, precisamente eso, que yo pueda pedir un delivery a las 10 de la noche, a las 12 de la noche pedir un delivery. Aunque no lo creas, a veces, a pesar de que estoy con mi familia, estoy con ustedes, que ustedes son mi familia, a veces extraño mucho mi casa, el departamento, extraño el tema de los transportes públicos, porque bueno, en Argentina, para el que no lo sabe, tú lo sabes, el transporte público es muy bueno, el transporte público funciona. Y es económico. Y es económico, exacto, es económico. Extraño eso, extraño también, porque ya después que emigré, obviamente aprendí muchas cosas de capital y sabe para dónde ir. En cambio aquí en Venezuela, a pesar de que estoy en Venezuela, por ejemplo, hay muchas cosas que han cambiado, hay muchas cosas, por ejemplo, que no están por donde yo estoy, que por ejemplo la Candelaria, hay muchas cosas que ya no están. Entonces extraño eso, porque entonces, ¿para dónde vas, Mayre? Tengo que pedir, me siento como que pidiendo permiso para saber para dónde voy. Claro. Entonces, o no saber dónde buscar. Por ejemplo, Claro. yo hoy en día no sé dónde buscar, por ejemplo, no sé, ¿Un delivery? Un delivery, o saber qué es lo nuevo que hay. O sea, porque No muchas sabes cosas si esto nuevas. hay, si no hay. Exacto. Bien, y cómo, a ver, después de haber trabajado en múltiples cosas, desde que yo te conozco, tú siempre has sido una mujer muy trabajadora y muy dispuesta al trabajo, porque hay personas que son trabajadoras y que no tienen la disposición. Tú siempre has tenido la mejor disposición de dar lo mejor de ti en los sitios donde tú vas. ¿Cómo caímos en el tema facial? O sea, ¿cómo caímos después de haber trabajado en un montón de cosas, de haber hecho tortas? Porque además, cabe destacar, tú eres muy buena con la cocina y lo natural es que te hubieses inclinado hacia la cocina. Intentaste un emprendimiento hacia la cocina, por múltiples razones no se dio. El producto era increíble, era excelente, pero ¿cómo de ahí dijimos, bueno, ahora el tema facial? Mira, lo que pasa es que una cosa conlleva a la otra. Para los que no lo saben, bueno, tu esposa toda la vida ha sido muy buena con el tema de las manos, los pies, la manicura, la pedicura. Para arreglárselo ella misma, se lo arreglaba a sus amigas. De manera amateur. Exactamente. Y yo aquí en Venezuela había hecho, digamos, un curso así como cuando una mujer hace un curso de maquillaje por saber, por no dejar, así como para saber algo con qué defenderse al emigrar. Eso es como cuando te dice, cuando emigras estudia bartender o barista para que sepas una algo. cosa que en todos lados se venda. Bueno, entonces yo hice medio cursito ahí que yo dije, bueno, y aparte siempre la parte facial de a mí siempre me había gustado. Y cuando nosotros emigramos, cuando decidimos emprender,
Yo cuando emprendimos, que lo hicimos juntos, yo me recuerdo que yo estaba en la parte de caja. O sea, yo nada que ver con manos, pies, cejas, nada. O sea, nada de eso porque yo ni tenía ni la más remota idea. Y si yo no tengo más remota idea de algo, realmente no lo hago. Es que no tenía ni idea de nada. Yo me acuerdo que me acuerdo clarito, Marilis me enseñó, tu esposa me enseñó, me estaba enseñando. Y un día recuerdo que se retrasó. Ella se retrasó y dijo, May, esos pies no lo voy a poder hacer. Y yo, ay, entonces ¿quién los va a hacer? Me dice, no, hazlos tú. Y yo, Mayra, ¿estás loca? ¿Cómo voy a hacer esos pies yo, May? Entonces, no, hazlos tú. Me recuerdo me tardé 1 hora y 20 haciendo esos pies. Pero ojo, la cliente se fue, porque yo siempre soy de las personas que piensan, a lo mejor tú no puedes saber absolutamente nada, pero si tú convences al cliente que lo sabes hacer, la cliente te va a creer todo lo que le digas. Entonces tardé 1 hora y 20 y lo que le explicaba que todavía tardaba 1 hora y 20 porque el servicio tenía que ser el mejor para ella. Claro. Y en ese momento, como estábamos captando clientes, teníamos que decir un cliente por semana. O sea, estamos, como dicen allá, haciendo un punto. Y yo quería que esa mujer volviera en el mes. Claro. Me tardé 1 hora y 20, me podía tardar hasta 3 horas porque era la única cliente que teníamos durante el mes, así que no. Entonces me tardé 1 hora y 20 y yo después de ahí me empecé a soltar con manos y pies. Después creo que marcó un momento en la parte facial donde teníamos una chica muy buena haciendo cejas y las venezolanas somos muy exigentes con las cejas. Digamos, en otros lugares, no sé si, por ejemplo en Argentina no son tan exigentes con las cejas porque no es un rubro que se marca como se marca aquí en Venezuela. O sea, aquí la mujer puede tener lo que sea, pero tiene las manos, las pies y las cejas arregladas. Y las cejas tienen que ser prolijas, bellas, perfectas. En cambio allá no está tan marcado, allá es más que nada el tema de la depilación por el tema de la temporada, la depilación de bikini por el tema de la temporada. Sí, la Argentina, a ver, que ahora eso también ha cambiado durante los últimos años. Desde que estamos las venezolanas ahí, eso ha cambiado muchísimo. Es verdad, ha sido como que un trabajo entre venezolanas, dominicanas y colombianas. Que han como marcado una tendencia, porque la realidad, la Argentina tenía las uñas muy bonitas, pero sin pintar, o las usaban, eran corticas, y simplemente como un hombre, o sea, como un hombre en el sentido de que el hombre se la arregla, se limpia y ya está. Esa era la tendencia argentina, ya no. De hecho, yo me acuerdo que salió una noticia en Infobae que las venezolanas estaban marcando tendencia con el tema de las cejas y las pestañas, porque las argentinas se hacían lifting, y no era tan marcado el tema de la limpieza de las cejas, o sea, para nada marcado, no era como digamos la venezolana que desde siempre, yo creo que desde que tienes 15 años, ¿qué es lo que quieres el regalo? Sácame las cejas. Entonces, y ojo, yo he tenido muchísimas argentinas que 30 años y la primera vez que se sacaban las cejas. Entonces, el momento que me empezó no a gustar, fue una obligación la parte facial porque teníamos una chica, como había comentado anteriormente, teníamos una chica muy buena en la parte facial y la chica dijo un día me voy. Ay, me voy, tienes muchas clientelas, teníamos ya me acuerdo que ya teníamos más de 100 clientes de cejas, ¿cómo que te vas a ir? No. Y la cliente de ceja que le gusta la ceja vuelve al mes siguiente, y al mes siguiente, o a los 15 días, o a los 10 días vuelve. Ay, ¿cómo te vas a ir? No me voy. Entonces, ay, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ese día me iré, busco un curso, hice un curso y a la semana, creo que ni siquiera fue una semana, al siguiente día tocó. Bueno, y a ver, 45 minutos me tardé haciendo una ceja. Eso es parte del proceso, las primeras no habrán quedado tan bien, pero para poder aprender hay que hacerlo, o sea, es que no hay de otro, primero hay que soltarse, porque, y más en medio de esa circunstancia, porque al final, en ese momento, no había otra cosa que hacer. O sea, o era eso o era nada, o era perder un montón de clientes que habían costado tiempo, esfuerzo y dinero, porque cada cliente que ingresa cuesta dinero, porque uno le invierte para que esa cliente esté. Entonces no había de otra y tocó. Y después de allí fuiste evolucionando dentro del mundo de la ceja, de la cara. Sí, fue muy cómico porque ese día yo me acuerdo que Marilis y yo dijimos, ¿quién lo va a hacer? No, tú, no, Mayre, pero es que yo hago manos y pies y yo hago sistemas. Y tú solamente haces manos y pies y yo, ay, entonces voy a hacer, yo soy la que lo tengo que hacer, sí, tú eres la que tienes que hacerlo, toca. Y después, gracias a Dios, yo siempre digo que uno siempre, cuando le gusta algo, empiezas a escalar, y después yo me impresionaba de que tenía fila afuera para atender al cliente, yo decía, ni yo misma me lo podía creer. Esos mismos 45 minutos que me tardé en una sola cliente, esos mismos 45 minutos tenía una cliente aquí, otra cliente aquí, y personas esperándome afuera,
para poder hacer cejas, y eso es como que, es lo que te digo, cuando uno trata de soltar las cosas y trata de buscar, digamos, Claro. amor por las cosas o amor por lo que haces, no importa que no sepas hacerlo en principio, si tienes amor lo vas a poder hacer. Claro. Tú sabes que hay un episodio de tu vida que a mí me gusta o me gusta el proceso evolutivo acerca de cómo lo enfrentaste, que fue el tema de tu peso. Ujú. El tema de tu peso, desde que yo te conozco, tú no eras una persona gordita. Cuando yo te conocí, eras una persona delgada, eras una persona normal. Y Pasa que no se acuerda si era gordita. Eras gordita, pero normal. No había nada que tú dijeras, coño. O sea, eras gordita y ya. Cuando te fuiste para Argentina, tuviste como un proceso de aumento de peso. Sí, Aumento progresivo de peso. sí. Este aumento progresivo de peso, ¿por qué se dio? A ver, aparte del tema, porque a ti siempre te ha gustado el tema de la cocina, siempre. Ujú. Y es el tema de la cocina, como siempre hemos hablado, no es el tema de la cocina de hacer pasta, es el tema de inventar en la cocina. Sí. Y de ir probando cosas y en el medio. Y en ese momento pasaste mucho por la cocina. Pero o sea, ¿cuál fue el justificativo el justificativo no, en retrospectiva? ¿Por qué empezaste con ese aumento progresivo de peso hasta llegar al punto donde dijiste, mira, ya no quiero esto? Yo creo que ese proceso fue, la verdad es que yo hoy en día que lo pienso, yo siento que fue un proceso podría decirse de depresión, podría decirse a pesar de que yo tenía, bueno, gracias a Dios, tengo un esposo maravilloso. Fernando me ha querido, yo creo que en todos mis procesos, yo creo que todas tus facetas. en todas mis facetas, porque yo creo que Fernando, como más de 5 veces le pedí el divorcio, le pedí que se separara de mí por gorda, o sea, todos, yo creo que siempre las personas que son gorditas pasan por ese proceso, porque no se siente como suficiente o capaz de poder estar con una persona, y más que yo venía desde un proceso de Fernando, porque bueno, Fernando estuvo en una agencia de modelaje, y yo en ese momento estaba gordita, y él me quería gordita, o sea, yo decía, pero ¿por qué estás conmigo y no puedes estar con una de esas modelos? O sea, porque ¿cómo vas a querer una gorda? Yo siempre se lo... Claro, porque era producto de tu propia inseguridad. No era, no era que es, porque, repito, a ver, yo no soy la persona que lo estuvo viviendo, pero conozco todo el proceso de la relación de todo este tiempo. De hecho, es al punto donde quiero llegar y tiene que ver mucho con Fernando, porque Fernando genuinamente te ha querido en todas tus facetas de vida, en todo lo que has hecho, de la forma físicamente como has estado. Jamás, o sea, él genuinamente ha querido eso que tú llevas por dentro más que él estéticamente como se ve. Sí. Oh, ya va. No, porque también sonó feo eso, porque él también te ha querido estéticamente en todas tus facetas. En tu faceta de gordita, medio gordita, de flaquita, cuando te pusiste muy flaquita, ahora que ya no estás tan flaquita. O sea, no importa el punto de vida, él genuinamente te ha querido. Y ha querido tu interno, tu externo, pero todo era producto de tus propias inseguridades. Sí, no, y yo muchas veces traté de alejarlo. De hecho, yo creo que cuando Fernando y yo teníamos, yo creo que el proceso más difícil que Fernando y yo pasamos, ya ahí nos íbamos a casar. Creo que fue cuando yo llegué a 140 kilos. Cuando yo estaba más o menos como en 120, 130 kilos, yo no quería nada. No quería salir. No quería salir. O sea, llegaste al punto de decir, mira, a veces íbamos a salir y... Como que un pan en Argentina iba en crecimiento importante, que los invitaban a eventos, los invitaban a cosas, y yo no salía, no quería salir porque no quería que, no me sentía bien, no tenía nada que ponerme. O es que no tenía nada que ponerme. Sí tenía que poner, pero no me gustaba cómo se me veía. Claro. No me sentía suficiente para estar con una persona como en ese momento era Fernando, ¿no? Lo veía como demasiado para mí. Entonces yo siento que eso, hoy en día que lo veo en retrospectiva, yo decía, ¿por qué? O sea, yo tenía el valor suficiente para estar con una persona, porque si yo lo conquisté a él estando así, y pasamos por ese proceso de modelaje, pasamos por el proceso de la Santa María, que habían chicas que... Lo que pasa es que hoy lo ves... A ver, es un tema importante porque hoy lo ves, porque hoy sí te sientes segura de ti. Sí. Por eso, o sea, estás evaluando tu proceso de inseguridad desde la seguridad. Sí, o sea, es un tema que tú dices, mira, pero en ese momento tú no sentías la seguridad que sientes hoy. Sí. ¿En qué punto? A ver, porque yo quiero que me cuentes el hecho de cómo llegaste a operar. Ajá, y ahí es a lo que vamos. De hecho, si yo me pongo en retrospectiva, yo digo, tú sí estabas gordita, pero yo en ese momento yo no lo veía. O sea,
yo, ¡Ah, gorda! yo en ese momento no veía lo que yo te veo hoy y veo como estabas en ese momento y tú dices, la diferencia es abismal. Ojo, externamente, porque siempre has sido la misma persona, solo que ahora tienes más seguridad en ti, obviamente. Pero ¿en qué punto dijiste, mira, mi solución es, o sea, yo tengo que pasar por una solución de irme a operar o de operarme? ¿Lo veías más fácil? O sea, ¿por qué someterte a una cirugía y no buscar otras alternativas? Porque yo había buscado demasiadas. Yo siempre, antes de ingresar a un quirófano, yo siempre lo cuento, yo creo que las personas que me han preguntado antes de entrar a un bypass, yo siento que antes de entrar a cualquier cirugía, cualquier quirófano, cualquier parte, echarte cuchillo como sea, siento que tienes que agotar todo antes de. Porque mucha gente lo ve como una solución mucho más fácil, pero tienen que tomar en cuenta que en una operación te puedes quedar, o sea, en una operación Claro. puedes morir. No, y todo lo que implica el Y post, todo lo que además. implica el post, Porque es un cambio mucho más exacto. radical. Y también tienes que operar también un poquito del cerebro para Claro. poder, porque esas operaciones son regresivas, puedes aumentar el doble de peso. Entonces yo del bypass, hice dieta del atún, y dieta de los puntos, dieta del milagro, dieta de todo tipo de dietas lo hice. Caminaba, trotaba, iba al gimnasio. Pero la verdad es que había grasa acumulada en mi cuerpo que no se podía Claro, estaba bajar. en un punto que era muy difícil volver atrás. Era muy complicado volver atrás. O sea, ya yo había llegado a un punto donde era muy complicado volver atrás. Al punto de que me daba taquicardia, yo caminaba una cuadra, me cansaba. No podía subir No escaleras. podía subir escaleras, me cansaba mucho las rodillas. Yo caminaba una cuadra y me cansaba. Yo me acuerdo, se te rompían los pantalones Se por me acá. rompían los pantalones por el entrepierna. Me daba muchos sofocones. Empecé a sufrir como no de la tensión, ay, de colesterol. Ok. Entonces estaba muy joven para sufrir todo eso. Pero creo que nada de eso fue suficiente hasta que un día yo quería ser mamá. Y una ginecóloga sin filtro me dijo, tú no puedes ser mamá con ese peso. Claro. Para mí fue un choque tan duro que me dijeran, no puedes ser mamá. Yo como que no puedo ser mamá, me dijo, con ese peso no puedes. Pero no vas a salir embarazada. Puedes tener un realmente. embarazo de alto riesgo por el tema de la obesidad. Y si estás embarazada vas a tener que estar acostada en una cama. No puedes seguir embarazada con ese peso. Y después de ahí que como que pasaste por ese Eso fue un clip que me hizo Claro. en mi cerebro. Fue como, a ver, hay que hacer algo. Claro. O sea, Y cuando lo decidiste, mira, yo me voy a operar. Esto es lo que yo quiero hacer. ¿Qué hiciste? ¿Comenzaste a buscar doctor? ¿Empezaste a ahorrar? ¿Cómo fue ese proceso? comencé a buscar doctores. De hecho, yo tenía reunido antes de irme, quería reunir para operarme. Pero bueno, emigré, no se pudo hacer porque yo antes me quería hacer una manga, al final me tuve que hacer un bypass. Y no se había dado, y bueno, no, después se da, Mayre, después se da, y fue así un proceso de después. Y busqué médicos y veía todas las operaciones, así como cuando sales embarazada que ves los partos Todos los habidos partos. todos los partos habidos y por haber. Así igualito pasó el proceso del bypass. Bueno, y ese cuento ya tú te lo sabes. Hubo un día que yo me había resignado y yo dije, bueno, nada. Yo estaba. Sí. Fui cómplice. Sí, un día yo dije, no, ya está. Ya cuando se tenga que dar, se tiene que dar. Yo sé que voy a reunir el dinero. Un médico famoso aquí en Venezuela, yo siempre lo veía, cobraba muy caro porque era un médico bastante reconocido. Y yo, no, ya está, le voy a soltar. Ya está, no pasó nada, no va a ser. Y en ese momento cuando lo solté, como veníamos conversando anteriormente, lo solté y dije, ya, no pasa nada. Hubo un día que yo venía llegando del trabajo y yo me recuerdo que en ese momento Fernando venía a Venezuela. No, mentira. Él quería venir a Él Venezuela. quería venir a Venezuela y mi amiga y venía a Venezuela. Ellos sabían que Manelis venía a Venezuela. Porque Manelis toda la vida, gracias a Dios, ella siempre ha sido una mujer muy familiar y trataba en la medida de lo posible de estar en Venezuela. Ella venía a Venezuela y bueno, yo me acuerdo que ustedes me habían dicho, vamos a hacer algo en tu casa antes de Manelis irse. Bueno, yo me llegué a la casa y todo el mundo me llamaba, hasta tú me llamabas, y yo decía, pero José Abel nunca me llama. O sea, porque quieren que llegue a la casa, no entiendo. Llegué a la casa y Fernando me recibió, me recuerdo que me recibió con unos papeles, con unas cosas. Y cuando yo empecé a leer,
el último mensaje que leí fue, todo esto va combinado con la cita con el doctor Pedro Monsalve, no sé qué. Cuando yo leí Pedro Monsalve es un médico bariátrico acá en Venezuela, yo no lo podía creer. De hecho, no lo creía y me quedé como estoy ahora, o sea, Claro. en neutro. Y O todo sea, no vas a llorar, no vas a hacer nada, o sea, ¿qué es lo que Vamos pasa? Vamos a recopilar, porque esto es importante. Vamos a entrar otra vez en el tema de la pareja y el apoyo. Sí. Fernando venía a Venezuela porque él tenía como 5 o 6 años, el tiempo que había emigrado, Ajá. o 4, como 4 o 5 años, No, en ese momento eran 3 años y medio. 3 años y medio, sin ver a sus abuelas. Sí, sus abuelas. Fernando ama y adora a sus abuelas, entonces él tenía en la conciencia el hecho de mis abuelas, Dios les guarde vida y salud, que todavía están vivas, se van a morir y yo no las voy a volver a ver. De hecho, en ese momento venía Fernando solo a Venezuela, yo no venía a Venezuela. Él venía específicamente a eso. Fernando agarró, renunció a eso, Ajá. a algo que era muy importante para él, para que tú vinieras a Venezuela y te operaras. Exactamente. Sí, eso, o sea, una de las cosas más maravillosas que yo recuerdo de Fernando, por eso es que yo todos los días le doy gracias a Dios porque Fernando llegó a mi vida. Fernando renunció en ese momento a ver a sus abuelas para que yo me pudiera operar. Ojo, y además, le voy a agregar un nivel. Y además sacrificó el venir conmigo a Venezuela. Y Fernando, en ese momento, no pensaba que era necesario. ¿Me explico? O sea, Fernando no veía la necesidad de que tú vinieras a operarte. O sea, él realmente 100% se sentó a pensar lo único que a ti te importaba. Porque para él era indistinto. Volvemos al caso. Fernando te ha querido en todas las facetas, por lo menos que yo te he conocido. Y él en ese momento no veía la necesidad de que tú pasaras por ese proceso y aún así entendió que eso era importante para ti y dijo, bueno, vamos a echarle bola, pues. Sí. De hecho, él renunció no solamente a venir a Venezuela, sino a alejarse de mí durante un tiempo. Él y yo, desde que nos hicimos novios, creo que terminamos una sola vez durante toda nuestra relación. Y en ese momento se separó de mí nuevamente, y se quedó solo en Argentina un mes. Pasamos Navidad separados, de hecho. O sea, el 24 ustedes lo pasaron acá. Exactamente. Llegaron fue para el 31, la mañana del 31. Exactamente, Pero el 24 llegamos lo pasaron el acá, eso estamos 28, allá. no pensamos que íbamos de hecho el vuelo se retrasó, me recuerdo clarito, el vuelo se retrasó y pensamos que íbamos a llegar el 1 de enero a Argentina. Y fue un proceso difícil, o sea, fue un proceso bastante complicado y yo creo que más complicado para él porque el hecho de estar solo, a pesar de que tenía alguna familia en Argentina, no es lo mismo. Claro. Después de haber compartido nosotros en Argentina. Entonces ese mes fue complicado, de hecho, el día que me iban a operar a mí, como que yo tenía que estar tranquila para que no se me subiera la tensión, de hecho, él estuvo muy pendiente y la comunicación aquí en Venezuela era muy complicada, ahorita es mucho más fácil, pero en ese momento no, en ese momento el internet era patético, era horrible y la comunicación no era factible y de hecho mi mamá le dijo, me acuerdo que tu mamá me asustó porque me mandó una foto que estabas tirada en una cama y no te habían operado y yo estaba vuelto loco. Y fue duro, fue complicado, pero bueno, de hecho, él habló con el doctor y el doctor no le respondía, o sea, era porque ya había entrado a quirófano. Y el tiempo duró un poquito más, claro, obviamente yo estaba anestesiada, yo no sabía nada de nada y me dice, yo estaba asustado porque duró más el tiempo, duraste mucho más de tiempo en la operación, no es que había durado más, sino que estaba más tiempo en la sala de recuperación. Claro. Cuando comenzaste a bajar de peso, porque eso fue un proceso, a ver, eso es como, no es tan así, pero cuando una mujer se opera la nariz, cierra los ojos, abre los ojos y tiene otra nariz. Tú no tuviste un proceso tan agresivo, pero sí fue muy agresivo. Sí. Estamos hablando que en 3-4 meses había bajado 50 kilos. De hecho, en los 8 días había bajado 10 kilos. En ese proceso que, a ver, físicamente fue complicado. Obviamente una persona que come una cantidad de comida ahora tiene que comer poquito, tiene que pasar por esto, el cuerpo no está acostumbrado a esto, pero dejando de lado ese tema, ¿cómo te sentiste tú o en qué punto dijiste, tú miras al espejo y mira, esto vale la pena, no vale la pena, me siento bien, me siento mal? ¿Cómo te sentiste en ese proceso post cuando empezaste a ver que hubo una pérdida acelerada de peso?
Mucha gente dice que después que te operas de un bypass tienes que ir a un psicólogo, porque obviamente cambia muchísimo tu cuerpo, tu mente. Pero ya yo venía con muchísimas ganas de querer hacerlo, de querer que ese cambio existiera en mí, a nivel, digamos, físico, porque emocional, yo digo que no haya cambiado nada, pero sí cambió mucho. Claro. Fue un cambio bastante agresivo. Yo me veía en el espejo y yo decía, ok, estoy bajando bastante. Claro, cuando tienes un peso tan importante, bajas muy rápido. Hay mucha gente que se va con la idea de que no, yo me voy a hacer un bypass para bajar rápido. No. O sea, cuando más vas llegando a la meta, Se va ralentizando. bajas 500 gramos, bajas 1 kilo y a veces te sientas hasta culpable. Yo cuando estaba cerca del peso, yo me sentía, ya va, espérate, estoy bajando 200 gramos, estoy bajando 500 gramos, o sea, no estoy bajando nada. Claro, venía de bajar 8 kilos en 10 días, Claro. o sea, 10 kilos en 8 días era mucho. Al punto de que yo mido unos 75 y mi peso ideal es 75 kilos. Y yo llegué a pesar 70. Y lo normal es hasta los 12 meses y a los 9 meses yo tenía mi peso ideal. Me enfermé por querer tener ese peso. Entrené, utilizaba la faja para todo. O sea, yo creo que ese proceso lo vivió Fernando conmigo y fue bastante complicado porque yo hacía todo con la faja. Todo. La única forma de quitarme la faja era para hacer pupú y para bañarme. Todo lo demás lo hacía con la faja. Todo lo demás. Porque no quería volver a entrar al quirófano para poder hacer una cirugía de reconstrucción. Porque al tener un peso tan importante, no quería hacer ningún tipo de cirugía de reconstrucción. Claro. Y ahora vamos al punto de que Fernando, desde que él y yo teníamos 1 año de novios, él quería ser papá. Claro, porque, a ver, eso era lo que te iba a preguntar. Ahora estás en el punto de, me siento bien con mi cuerpo, me gusta cómo me veo, creo que puedo esperar un rato para ser mamá. 3 años esperé. Porque me quiero disfrutar lo que estoy viendo ahorita y además, obviamente, seguramente con el miedo de, ¿y si Volver a vuelvo a engordar. engordar? Ese miedo siempre existió y la verdad es que yo por eso es que admiro la paciencia que tuvo Fernando en ese momento porque Fernando... Claro, porque eres tú lidiando con tus inseguridades. O sea, a ver, la otra persona que además, ¿qué pasa? Fernando fácilmente pudo buscar otra mujer menos complicada que yo, pero bueno, él seguía ahí. Y eso es un tema importante porque además, cuando los problemas no son de uno los valora de manera más sencilla. Ah, pero eso no es nada. Entender que para ti eso era importante y que a lo mejor para mí, supongamos que yo soy Fernando, para mí no es tan importante como lo es para ti, pero yo lo valoro como lo valoras tú, ¿me explico? Que ese en el medio y empieza a entrar en conflicto con el hecho de, ok, pero ¿y yo que quiero ser papá, cómo hacemos? Sí, o sea, él nunca me lo quiso poner como muy marcado el tema de quiero ser papá, pero siempre existía, ay, yo quisiera ser papá, y como que se Y nace afianzó más Venecia, además. se afianzó más y más, no cuando Marley salió embarazada, más, yo creo que en 2 puntos, cuando Marley salió embarazada, que fue el día de la noticia que todos que estuvimos presentes en ese momento tan lindo, pero cuando nació Venecia... Claro. O sea, eso afloró y más porque toda la vida Fernando había querido, obviamente nosotros tenemos hoy en día un varón, pero Fernando antes de todo él quería una niña y Venecia al ser niña, y Venecia tiene desde que nació un gran amor por su padrino que es Fernando, se podrán imaginar que evidentemente Fernando eso se afloró a 1000% y yo no sabía qué hacer porque claro, o sea, era muy complicado. Estoy bien, me siento bien, estoy feliz. Y ahora, ok, ¿y en qué punto después dijimos, bueno, ok, ahora sí, ahora ya siento que viví lo que quería, ahora sí quiero volver a retomar, porque también era tu sueño ser mamá. O sea, Claro. ya quiero volver a retomarlo y quiero vivir esta experiencia. Lo que pasa es que yo solté ese momento cuando ya me empecé a sentir también con mi cuerpo, conmigo misma, con mi seguridad. Yo quería disfrutarme de mi cuerpo, por eso es que el deseo de ser mamá quedó de un lado. Pero yo siempre digo que Venecia nos dio un abreboca al amor más grande que tenemos ahorita, que es nuestro hijo. Venecia, desde que Venecia nació, o sea, miren cómo estoy. No lloraba con ninguna otra cosa, pero desde que nació Venecia, o sea... Claro, porque pasas como a... O sea, entiendes que tu vida está en otra etapa que es el dar más que... O sea, yo hoy que soy papá, tengo mis 2 hijos, Venecia, que
que además fue la primera para todos, o sea, dentro del grupo de amigos, Venecia fue la primera. El día que nace Venecia, uno se siente tan insignificante porque ahí, o sea, ahí tienes una parte de ti que además depende completamente de ti. De hecho, Venecia, yo, hay, como te digo, hay muchas cosas que han marcado mi vida, pero cuando nació Venecia, Venecia cuando abrió los ojos, y obviamente yo pensé que era mentira, pero cuando tú le hablas a la barriga, cuando tú estás todo el tiempo con esa persona, yo convivía con Marilis todos los días del embarazo de Venecia. Cuando Venecia yo la agarro y abre los ojos y mira hacia donde yo estoy y como que reconoce la voz, yo sentí que ahí mi mundo se paró y ahí dije, deseo ser mamá. O sea, no. Pero yo la sentía mía, o sea, yo sentía a Venecia que era mía. O sea, y de hecho hoy en día ella es parte importante de nuestra vida. Nosotros tenemos a nuestro hijo y amamos a nuestro hijo. Pero Venecia nos dio ese abreboca de el amor más grande, más puro de ser padres. Ahora, cuando nace Tiago, nace Tiago Alejandro, yo recuerdo cuando nace Venecia, o sea, tú siempre fuiste su segunda mamá y se te da muy fácil ser su segunda mamá. ¿Me explico? O sea, si yo el día de mañana, yo siempre digo a mi esposa, si yo el día de mañana, ni Dios lo quiera, no estoy acá y tengo que elegir a alguien a quien dejarle a mis hijos, sin duda alguna lo haría contigo y con fe. Pero si el día, o cuando nace Tiago, si se te había dado tan fácil con Venecia, ¿por qué se te hizo tan complicado esos primeros meses? No hoy, pero adaptarte como a esa nueva dinámica. Obviamente, no es igual, no es igual cuando el hijo es de otra persona, a cuando el hijo es propio que después, o sea, si el día de mañana Venecia lloraba y no lo podía solucionar, bueno, ahí está la mamá. Claro. En cambio ahora cuando el hijo es tuyo no hay otro, es la mamá, eres tú, ¿me explico? Sí, cuando nació Tiago yo sentía miedo. La diferencia de cuando nació Venecia yo sentía que era una victoria. Sentía que ya, después de todo lo que había pasado a Marilis, yo sentía una victoria porque ya Venecia salió y ya podíamos ayudarla. Porque claro, obviamente para los que no saben, Marilis pasó por un proceso bastante complicado en el embarazo de Venecia, que todos estuvimos con ella apoyándola, tuvo varias veces hospitalizada, pero yo sentí que cuando nació Venecia fue una victoria, o sea, lo logramos, Venecia salió. De hecho hubo un momento que en el embarazo de Marilis que fue complicado y difícil, porque más que todo difícil para ti porque tomaron la decisión de... Entonces, verga, para ti fue difícil y Marilis, yo me recuerdo que me dijo, Mayre, que pase lo que pase, pero que no me la saquen, que no me saquen. Y no sabíamos que era Venecia todavía, o sea, era bebé. Pero cuando nació Venecia fue una victoria, pero cuando nació Tiago, fue miedo. Fue miedo a lo mismo, seré suficiente para él. Fue miedo. Cuando nació Tiago, miedo. Miedo a si voy a hacerlo bien. Seré la mejor mamá para él. O sea, necesito hacer lo mejor para él. Con Venecia no fue eso. ¿Cómo te sientes hoy con relación a tu hijo? No específicamente al sentimiento de amor, porque obviamente eres su mamá, amas y adoras a tu hijo, deseaste ser mamá. Pero ¿cómo te sientes en relación a, mira, esta es mi labor de madre, mi hijo está creciendo, Tiago es una persona increíblemente pilas, uno lo ve por todos lados. Cute. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento... A ver, ya va, perdón que te interrumpa, porque además dejaste todo de lado para ser mamá, o sea, te dedicaste exclusivamente a ser mamá. ¿Cómo te sientes con eso? La verdad es que yo cuando Tiago nació y después de un mes, yo me sentía como que amarrada, después de haber sido una mujer tan independiente, me sentía amarrada, porque yo decía, Dios mío, aquí no me amarra ni siquiera Fernando y me va a amarrar Tiago, o sea, no puede ser. Y yo decía, no, yo vuelvo al mes, porque mi embarazo fue tan tranquilo que yo decía, no, yo vuelvo a trabajar al mes. No, pasaron 6 meses y yo no he regresado a trabajar porque, bueno, fue complicado el tema de la lactancia. Pero hoy en día me siento bien, me siento que puedo hacer muchas cosas, me siento que, bueno, cuando regrese a Argentina voy a poder soltar un poco más a mi hijo, con miedo obviamente, porque para entregar un bebé a una persona para que lo cuide es muy complicado, mira que lo he intentado, pero creo que hoy en día me siento un poco mejor que cuando tenía un mes Tiago, o 2 meses Tiago que solamente se va con su papá, o sea, yo era un instrumento solamente de alimento y su papá era lo único para Tiago. Entonces, pero hoy en día me siento bien, me siento capaz
y siento que su estado de paz soy yo. No solamente por la teta, sino que con mi cobijo creo que él se siente bien. Hoy ese miedo que tenía antes de quedarme sola con él, ese miedo hoy no existe. Hoy es diferente. No es muy fácil, pero siento que puedo sobrellevarlo más porque nos hemos estado conociendo él y yo poco a poco. Y todos los días nos conocemos. Esa es la labor. Y tú sabes que hay una... Yo recuerdo, creo que fue 10 besos cuando se separó. Y ahí vamos en la segunda parte de esto, ¿no? Porque por lo general la persona lo enfoca como que, mira, volviendo al punto de dinero y al punto del 50 y 50, en este punto de tu vida que tú estás exclusivamente dedicada a ser mamá, los ingresos son pocos, casi nulos, es la realidad. Pero Fernando no fuera quien es Fernando por hoy si tú no fueras quien eres representas en su vida y quien eres en la vida de Tiago. Y por eso recordé mucho a Jeff Bezos que cuando él se separó, la mujer le exigió, o el acuerdo era por $50 mil millones. Y el tipo se volteó y le dijo, mira, si lo quiere todo, dáselo todo. Porque al final yo no fuera quien soy hoy si esa mujer no hubiese estado conmigo en todo este tiempo. Y al final ese es el mensaje. Y yo creo que ahondando en todo, rondando en todo, yo creo que esto es el ejercicio que hemos hecho hoy es una reafirmación de la importancia de la pareja monetariamente, afectivamente, sentimentalmente, y que de verdad la persona que está del otro lado, con todos los problemas que hay, la pareja tiene que ser un refugio. Eso no quiere decir que todos los tiempos estemos bien, obviamente como pareja uno tiene problemas, pero definitivamente la pareja tiene que ser un apoyo y no una traba en la vida de todas las personas. No, y que siempre la frase que siempre la gente dice que la mujer hace al hombre, pero definitivamente también es al revés. El hombre también hace a la mujer, porque fíjense en la entrevista que muchas veces que tuvimos en este momento, fíjense que Fernando también tiene sus inseguridades, pero miren todo lo que él tuvo que atravesar y todo lo que tuvo que pasar hoy en día, que él me dice que se reduce a Tiago, porque cuando Tiago nació, él al día siguiente, Fernando no es una persona que expresa mucho sus emociones a una persona, no dice te quiero, no dice te amo en ese momento, pero cuando nació Tiago, Fernando, un mar de lágrimas al día siguiente, y lo que me dijo, todo valió la pena por este momento. Y yo siento que es eso, no quería poner esa parte como la gente feminista que dice, no, es que la mujer hace al hombre, pero también el hombre también hace a la mujer. Así es. Bueno, la verdad que ha sido maravilloso porque exploramos un montón de aspectos de vida y la verdad es que creo que muchas personas que están del otro lado, ya sea por el hecho de ser mamá, ya sea por el hecho de ser echada para adelante, por ser buena trabajadora, por haber soportado un montón de cosas y haber lidiado con tus propias inseguridades, creo que lo van a valorar mucho. Y si llegaron hasta acá, la verdad es que muchísimas gracias. Gracias a ti, te quiero mucho. Te quiero más, te quiero más, te quiero más. Mira que José Gabriel y yo no nos queríamos tanto. Bueno, yo no lo quería tanto a él, él sí me quería a mí, pero yo no lo quería tanto. Pero bueno, hoy en día nos queremos muchísimo, somos compadres, amigos, socios y bueno, por el resto de la vida vamos a ser compadres porque bueno, él me dio algo muy importante porque Marelis, desde que estamos en la universidad, iba a ser Venecia. Pero si no hubiese existido su materia prima, su materia prima y que me hubiese dado la confianza para que Venecia estuviera con nosotros. Yo soy el donador. El donante. El donante, la verdad es que no hubiese sido Venecia sin que él estuviera. Y la verdad es que también el hombre hace a la mujer y él está criando a Venecia de una manera muy importante. Y yo le agradezco mucho hoy y siempre le voy a agradecer que me hayan elegido de ser madrina de su bebé. Muchísimas gracias. Y de su bebé, si otro bebé también, porque también soy de su otro bebé. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio del Tiempo es Dinero. Espero que les haya servido y un abrazo para todos. Gracias, vale. Gracias. Ay, lloraste con Venecia, Ay, no. vale.